La Ley Provincial de Educación actualmente tiene media sanción en la Cámara de Diputados, fue camino a senadores. Allí las comisiones empezaron a analizar un poco más en profundidad de lo que hizo diputados y se frenó el proyecto. ¿Está consensuado el proyecto? ¿Está conversado en profundidad? ¿Hay que hacerle algunos retoques? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, Juan, porque a ver, pasó por unanimidad en diputados, si mal no recuerdo. Creo que se hicieron algunas observaciones de algunos artículos en particular, pero después tengo que levantar la mano. Sí, la verdad que a nosotros, por mucha sorpresa, nos llegó el tema del tratamiento en la Cámara de Diputados en una de las sesiones que ha habido el año pasado, y la verdad que algunos contactos con algunos legisladores en donde le hicimos saber que en su conjunto la ley en su totalidad no fue consensuada, porque hay un capítulo que habla sobre el gobierno de la educación. ¿Qué significa el gobierno de la educación? Bueno, para lo que nos estamos metiendo. Claro, está bien. La última reforma constitucional estableció con mucha claridad que educación va a ser regulada por un ministro de educación. Punto. Debajo del ministro va a haber un Consejo Provincial de Educación, que nada tiene que ver con el Consejo General actual, sino un Consejo Provincial de Educación que, según la Constitución, dice asesorará al ministro. Ahí deberá estar compuesto por personas que va a tener que recepcionar las problemáticas de las distintas áreas. ¿Quién designa a las personas? Bueno, eso la misma Constitución estableció que la ley lo va a determinar, que es esta ley. Y nosotros eso... ¿Y ese capítulo está escrito? Ese capítulo está escrito, pero no consensuado con el arco gremial. Ah, o sea, no les pidieron opinión a ustedes, sino se metió el texto... Claro, porque hubieron conversaciones informales en las distintas reuniones, porque esto es un proyecto que lo venimos trabajando con el Ministerio, y hay que decirlo, hace más de 2 años, 3 años hacia atrás. Pero ¿cuál es el tema? Este capítulo nunca lo hemos tratado en profundidad. Por lo tanto, no hay un pronunciamiento formal y explícito de ningún sindicato de la provincia de Corrientes. Quiere decir que eso está pendiente. Lo que no entendemos... Pero eso aprobó diputado. Eso aprobó diputado, porque la ley no puede aprobar por parte, el anteproyecto está completo. Pero esa parte es una situación del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación, que habrá acercado su propuesta. Tuvimos oportunidades de estar con algunos legisladores, juntamente con las autoridades del Ministerio, pero ese tópico no se tocó. O sea, ¿fue lo que trabó? Fue lo que trabó seguramente en senadores, porque nosotros hicimos saber a algunos senadores de que este tema había que abordarlo en profundidad, porque nosotros tenemos algunas ideas como arco gremial para, por ahí inclusive entre los gremios tenemos algunas pequeñas diferencias de forma, pero no de fondo. Entonces eso seguramente en una reunión futura tendríamos que aunar criterios para poder bajar a los senadores la propuesta formal de los representantes de los docentes. ¿Qué le va a dar una ley provincial de educación a Corrientes? Tal vez parece una pregunta estúpida o redundante, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué debo esperar? Bueno, ahí establece criterios y pautas. Pues nosotros hoy nos regimos por la ley nacional con una adaptación provincial. Claro. ¿Sí? Pero ahí establece con mucha claridad todas las pautas que tengan que ver con los distintos actores de un sistema educativo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de las distintas modalidades de la educación, de cómo se debe trabajar y a qué apuntar con objetivos claros y a largo plazo, de manera tal que la educación en Corrientes sea una educación de excelencia. A ver, le va a dar una planificación, si entendí. Sí, habla sobre el docente, sobre la infraestructura de la escuela, sobre el personal en su conjunto que integra una unidad educativa, sobre los padres, la participación es decir, es una ley que integra en su totalidad a toda la comunidad educativa y favorece justamente de que esto funcione como corresponde. Regla, sistematiza a todos los actores y efectores sin lugar a dudas, del sistema educativo, sin lugar a dudas. Docentes, familias, administrativos, porteros, supervisores. Totalmente, y en ese contexto dando especial efecto a las distintas modalidades. En educación nosotros tenemos especial, contexto de encierro, domiciliaria, hospitalaria, secundaria, superior, primaria, inicial, es decir que habla de todo lo que tenga que ver con la educación y sus modalidades y los actores de ellas para que se queden bien regulados conociendo los roles de cada uno.